Hola queridos hermanos, buenos días, buenos días. Hoy los invito a que podamos meditar y reflexionar. Sabemos que a lo largo de estos días hemos venido meditando acerca de este mandato que Jesús hace a los suyos a la hora de la predicación, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta esta otra cara de la moneda, que no siempre el anuncio del Evangelio es bien recibido. Y también exige una cierta radicalidad. También tenemos que saber que Jesús muchas veces es como un signo de contradicción. Y por cierto, si es un signo de contradicción, hay muchas maneras de recibirlos a aquellos que anuncian y van en su nombre. A veces es bien recibido la palabra, como habíamos visto, y a veces no. Por eso le decía que incluso Jesús, veíamos ayer, que aquellos que no lo reciben, hasta el polvo de sus pies que se ha adherido, sacúdanlo en señal de protesta contra aquellos que no lo reciben. Los invito entonces a que podamos meditar cómo es esta exigencia que Jesús les propone a sus discípulos para poder seguirlo, pero también aquellas disposiciones que Jesús les ofrece frente a estas situaciones. Vamos entonces al Evangelio de San Mateo, al final del capítulo 10, es decir, del versículo 34, y después continuamos con el primer versículo del capítulo 11, ¿no? Dice así: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Qué duro este lenguaje, ¿no? Uno se imagina a Jesús como que no viene a traer la paz, incluso la espada. La espada es signo de guerra, signo de violencia. ¿Y por qué dice Jesús entonces esto, que no vino a traer la paz? Justamente porque frente a esta situación uno se tiene que poner, a ver, ¿de qué lado me pongo? Y si me pongo del lado de Jesús, y muchas veces vamos a sentir ese rechazo, esa violencia, como Jesús la sintió en el momento de su pasión. Entonces genera ese conflicto muchas veces. Porque he venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigo a los de su propia casa. Qué interesante saber esto. A ver, no es que el Señor quiere que haya peleas en la casa, no. Es que justamente para aquellos que no aceptan la palabra del Señor, muchas veces, ¿en cuántos hogares hay uno de los miembros que se ha convertido y los demás, por cierto, lo regañan, incluso se burlan, lo enfrentan? Y bueno, justamente a eso se refiere. Muchas veces cuando hemos elegido la vida del Señor, hemos recibido el llamado del Señor. Por cierto, eso exige una postura frente a los demás y a veces es rechazado. Por eso Jesús dice inmediatamente: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y que pierda su vida por mí la encontrará. Qué radical que es esta manera de seguirlo al Señor. Es incondicional. Es decir, para seguirlo al Señor, por cierto, debemos tomar la cruz. Él ya estaba profetizando, por cierto, acerca de lo que iba a venir. Por eso, inmediatamente el Señor le dice a sus apóstoles: el que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Y el que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Y acá viene entonces justamente lo que el Señor les ofrece. O sea, recibir a aquellos que van en nombre del Señor. No solo recibirán bendición, sino la recompensa que Dios les ofrece, Él, y por lo cual ha vencido todo este mal. Termina el texto en el capítulo 11, el primer versículo, cuando Jesús terminó de hablar de estas instrucciones a los 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región.
Quería el Señor que los discípulos sepan con claridad a qué se enfrentaban. Él no engañó ni ocultó la situación. Por eso, pero tengamos fe, tengamos valor, tengamos coraje, porque el Señor ha vencido el mal, el Señor ha vencido la mentira, el Señor ha vencido la corrupción. Pero justamente nosotros como discípulos tenemos que estar dispuestos a cebar esa palabra, por más dura y difícil que a veces se nos presente. El Señor está de nuestro lado. Y si Él está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.